con denuedo. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén, gloria a Dios. Los niños pueden salir, por favor, y vamos viendo el tema de esta mañana en las pantallas. Sí, el tema de esta mañana está ya ahí anotado más bien está ahí puesto en las pantallas, y es Tiatira, la iglesia de Tiatira. Te recuerdo que estamos viendo las 7 iglesias de Asia, las cartas que el Señor Jesús le envió a cada una de las iglesias que estaban en Asia. Ya vimos la iglesia de Éfeso, ¿sí?, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, y ahora vamos a ver la iglesia de Tiatira. A cada una de estas iglesias Dios le manda un mensaje al pastor, al ángel de la iglesia. Y dijimos, le dice al ángel de la iglesia porque se refiere al mensajero. Ángel quiere decir mensajero. Al que da los mensajes a esa iglesia, el Señor le envía la carta y le dice: ahora dale este mensaje a la congregación. Y Jesús le dicta estas cartas al apóstol Juan. Dijimos, a veces pensamos que el Señor Jesús no escribió nada, ningún versículo que está en la Biblia, pero la realidad es que sí lo escribió. No de su puño y letra, pero le dictó directamente a Juan para que escribiera. Ahora bien, ya vimos 3 iglesias, estamos en la 4ª, vamos a la mitad de esta serie de estos mensajes, en donde Cristo le habla a las iglesias y les hace entender sus fallas. Primero los elogia, les dice lo que hace bien. Después pues los regaña, los reprende y les dice las áreas en las que están fallando. La iglesia de Tiatira es con la única que lo hace al revés. Primero la regaña y después solamente le da un mensaje de promesa, un elogio al final, pero no a toda la iglesia, solamente a un grupo de personas que pertenecen a la iglesia de Tiatira. Te lo he dicho antes, esta es la iglesia a la que más le llama la atención el Señor, a la que más reprende, ¿sí? Y la reprende más que a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo terminó matando a su pastor. Y tú dices, eso es terrible. Le pusieron como apodo Antipas, que viene de antipático, porque ellos querían mezclarse con el mundo y él decía: no, eso no le agrada a Dios, eso no está bien, eso es pecado. Y el pastor siempre estuvo tratando de mantener a la iglesia dentro de las cosas de Dios, y finalmente se enojaron y lo mataron. Y él dice: mi testigo fiel, al que tú le llamaste antipático, al que tú le pusiste el Antipas porque no te gustaba lo que él te predicaba, yo le llamo mi testigo fiel. A ellos no los regañó tanto como a esta iglesia. Y uno se pregunta, pues ¿qué habrá hecho la iglesia de Tiatira para que el Señor tenga ojos como de llama de fuego? ¿Te acuerdas que la Biblia dice: el que tiene ojos como de fuego? Eso habla de una molestia del Señor con esta iglesia. Que tiene sus pies como de bronce bruñido. Esto habla de juicio. Y bronce bruñido, dijimos también que es el bronce que se va sacando del horno, todavía ardiendo. Entonces, esto nos habla de que lo que el Señor con sus ojos desaprueba, con sus pies pisotea. ¿Sí? Entonces, si esta iglesia estaba haciendo algo que realmente al Señor le estaba molestando demasiado, ¿qué era? Allá mataron al pastor y no lo regañó igual. Y vimos la semana pasada, dijo: tengo algunas cosas contra ti. Sí les dijo: mira, sí es cierto, tienes amor, tienes fe, tienes buenas obras, pero tengo algo contra ti,
que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, ¿sí? Y que lleva a mis siervos a fornicar. Y dijimos, no es que los esté seduciendo sexualmente, sino que los llevaba a creer cosas contrarias a la palabra de Dios. Los llevaba a ir contra su autoridad. Hablamos de Jezabel. ¿Cuántos recuerdan? Jezabel era una mujer que no respetaba autoridad. Jezabel quiere decir la no casada. Pastor, pero se casó con el rey Acab. Sí, pero su nombre quiere decir la que aunque está casada, vive como si no estuviera casada, como si no tuviera marido, como si no tuviera autoridad. ¿Sí? Ella toma sus decisiones y se acabó. ¿Sí? Y en esta iglesia, la iglesia de Tiatira, había una mujer así que no se llamaba Jezabel. Solamente Dios le dice Jezabel para que entiendan a qué se está refiriendo. A una mujer que no respeta autoridad y que utilizaba la profecía, el don de profecía, que dijimos incluso puede que haya sido realmente llamada a ser profetisa. Pero el Señor dice que se dice. ¿Por qué? Porque tal vez no tenía un reconocimiento todavía de la autoridad de la iglesia. ¿Sí? Dice que se dice profetiza y le llama Jezabel porque utilizaba las profecías para ir contra la autoridad. Y el Señor dice, estoy muy molesto porque han tolerado eso, lo han permitido, lo han predicado, lo han enseñado y eso me molesta. Y el Señor dice, estoy con llamas de fuego. O sea, ¿cuántos quieren encontrarse a Jesús con ojos como de llama de fuego? Como con pies de bronce bruñido. Lo vimos la semana pasada y hablamos acerca de el efecto que puede tener una mujer con un espíritu de Jezabel, no solamente en su propia vida, sino en la vida de los demás. Vimos el efecto que tuvo Jezabel en la vida de Acab, un hombre pusilánime, mediocre, bueno para nada, que supuestamente era el rey, pero que no tenía ninguna autoridad. La autoridad la ejercía directamente esta mujer llamada Jezabel. Y en esta iglesia Dios les llama la atención por eso. Y les dice, tengo esto contra ti, me molesta esto, no estoy de acuerdo, no estoy a favor, eso no puede funcionar así. Y termina regañándolos. Y también dice a sus hijos, y dice, le he pedido que se arrepienta, pero no se arrepiente. O sea, le he dado tiempo para que analice, para que se dé cuenta que así no son las cosas. Va contrario a mi palabra, te lo he dicho. La Biblia dice, no menospreciéis la profecía. Sí, pero juzgadlo todo, retened lo bueno, desecha lo malo. Sí, no toda la persona que viene y te dice tengo una palabra, realmente es una palabra de Dios. Lo vimos también la semana pasada. Y con esto el Señor te está diciendo, júzgalo. Tienes el derecho, es más, no el derecho, la obligación de hacerlo. ¿Sí? Te dije de una hermana que, a una de nuestras hermanas que asistían hace algunos años con nosotros, llegó y le dijo, el Señor me dijo que me tenías que regalar un reproductor de MP3, creo que esa fue la. Y la hermana, como ya sabía también, se rió y le dijo, pues dile al Señor, pues que me venga y me diga a mí lo que tengo que hacer para bendecirte. O sea, no puede ser así como tú dices. Algo así era esta Jezabel. El Señor me reveló que tu carro debe de ser para mí, lo necesito. Yo estuve en alguna iglesia que así era la pastora. Era la pastora y era la que decía, el Señor me reveló, necesitamos tu camioneta, hermano, y tienes que donarla a la iglesia. Y el hermano estaba, hermano, pero lo ocupo para mi trabajo. El Señor te acaba de hablar, tú sabrás si obedeces o no. Y eso creó un ambiente de verdad muy terrible. ¿Sí? Entonces, así era, y dice, estoy en contra de eso. Estoy molesto con eso. Y dijo, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se arrepiente, la voy a derribar en cama. Vendrá una enfermedad. Y luego dice, y a sus hijos heriré de muerte. Aquellos que habían creído que así funcionaba la iglesia. No, pero la Biblia dice, no, nada de la Biblia. Esto es lo último que el Señor nos ha revelado. ¿Sí? No, pero aparte el pastor está puesto por Dios. No, pero el Señor acaba de decir que se haga algo diferente a lo que dice el pastor. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero no es así. Dios nunca va a ir contra la palabra. Amén. También lo vimos. Y dijo a sus hijos, a los que decidieron moverse de esa manera, creer esa doctrina. Y vamos a ver hoy del verso 24, que fue lo que nos quedamos la semana pasada, hasta el verso 29. Lo tenemos ahí, mira, dice la palabra de Dios. Pero a vosotros,
Y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, por eso era necesario hacer un análisis de lo anterior, a aquellos que no lo creyeron así, a aquellos que siguieron pensando que la palabra de Dios era la autoridad máxima. ¿Te acuerdas? Pedro dice en su primera carta, cuando subimos en el monte, oímos una voz del cielo que nos decía: este es mi hijo amado. Dice, y nadie nos lo contó, nosotros oímos esa voz. Y luego inmediatamente dice, pero tenemos la palabra profética más segura, hablando de las escrituras. Es decir, las escrituras es todavía mejor que escuchar una voz del cielo, aunque todos pensemos que es Dios. ¿Sí? La palabra de Dios está por encima de todo eso. Así que toda profecía, todo lo que Dios nos va a dar, siempre va a estar sujeto a autoridad y también sujeto a la palabra. Porque si se va a brincar alguna autoridad, se puede brincar esta autoridad máxima, que es la palabra de Dios. Dios dijo: he puesto mi nombre y mi palabra, en el Salmo 138:2, no lo traje, por encima de todo. He puesto mi nombre y mi palabra por encima de todo. ¿Sí? Ningún don puede estar por encima de ningún tipo de autoridad. No puede, oímos también, tú recordarás hace algunos años de un siervo de Dios, no quiero entrar en juicio con su ministerio, pero él escuchó que Dios le dijo: toma ¿cómo se llama? Tomó un avión, es decir, lo secuestró. Secuestra ese avión para que cuando vengan los noticieros a ver por qué secuestraron ese avión, digas que tienes un mensaje para el presidente y lo das. Y ya les dices cuál es lo que yo estoy diciendo. Dios nunca hace eso. Dios no te pone a ir contra la autoridad civil. Este hermano se ha confundido. Yo estoy seguro que ama al Señor, pero confundido agarró y hizo esto. Y fue contra autoridades civiles, fue contra la seguridad nacional, fue contra todo, por una palabra que él decía que Dios le había dado. Eso no puede ser. Y el Señor por eso está molesto con esta iglesia y empieza a decirle: a vosotros, a los que no están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, el Hijo de Dios así empieza diciendo: no os impondré otra carga. Verso 25: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Verso 26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Verso 28: y le daré la estrella de la mañana. Verso 29: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora mira, hoy vas a entender, hay promesa para llevar al mundo secular, para que lo lleves a tu trabajo. Lo que hoy Dios te va a decir y lo que Dios hoy te va a entregar es para que lo tomes, para que lo digas: esto es mío y lo voy a poner en práctica afuera, en mi trabajo, con mi familia, en mi colonia, porque Dios lo quiere hacer contigo. Así que hoy es día para tomar las promesas de Dios y empezarlas a vivir. Bendito sea Dios. Empecemos con el verso 24 otra vez. Dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Mira, la iglesia a través de los años ha funcionado a través de modas. De repente se empieza a predicar de un tema y toda la iglesia empieza a predicar de un tema. Algunos, sí es cierto, guiados por el Señor. No sé si te has dado cuenta, pero si tú estás viendo programas cristianos, estás en internet, está hablando mucho acerca de la vida familiar. O sea, Dios está tratando de restaurar la familia. Eso es correcto y eso viene de parte de Dios. Pero de repente también ha habido momentos en que un tema se pone de moda y no se predica en la iglesia de otra cosa más que de eso. Hubo un tiempo, algunos de mis hermanos que tienen más de 10 años de cristiano, que se habló mucho acerca de la guerra espiritual. Y tuvimos como unos 2 años o 3 años todos hablando acerca de guerra espiritual, porque fue una moda que se impuso. La verdad es que funciona así. No debería, pero así a veces ha trabajado la iglesia. De hecho,
si tú te das cuenta, las iglesias también empiezan a ponerse de moda y los cristianos empiezan a asistir a una iglesia que se pone de moda. Hace algunos años la iglesia más grande de nuestra ciudad era otra iglesia diferente a la que hoy es la más grande. Y era la moda asistir a esa iglesia. De repente se puso de moda otra iglesia y entonces ahí van todos los hermanos de esa iglesia para la otra iglesia. Y lamentablemente volverá a suceder. Pero el asunto aquí es que nosotros permanezcamos viendo lo que Dios nos llama, lo que Dios nos indica. Amén. ¿Está mal eso que está sucediendo? Está mal porque en el sentido de que debes de estar en el lugar donde Dios te dice que estés y no dejarte guiar por modas. Esta iglesia se dejó guiar por una moda. Como estaban tan metidos en visiones, en profecías, en revelaciones, empezaron a ver a Satanás en todos lados. Empezaron a decir, no, el Señor me reveló que ayer se te quemó la comida porque un demonio ahí hizo que las cosas salieran peor y se te quemó la comida por eso. De verdad, hoy nos reímos, pero esas eran las cosas que pasaban. ¿Sí? Te pasó, llegaste tarde, pero no te preocupes, el Señor me ha revelado que no fuiste tú. El enemigo te hizo poner más cansancio, te hizo poner que te pasaras de sueño para que en tu trabajo tuvieras problemas. O sea, empezaron a hablar más del diablo que de Dios. Y cada vez que una iglesia empieza a dirigirse de esa manera, sus comentarios son más acerca de lo que el diablo quiere hacer contra ellos que de lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Y se olvidaron de las buenas nuevas. Y empezaron a dirigir de tal manera que nadie, todos estaban con temor. No, acuérdate que el diablo anda alrededor de vosotros buscando a quien devorar. Y el Señor me ha mostrado que ya está alrededor de ti y te va a devorar en cualquier momento y tienes que estar en oración. Y ese tipo de cosas provocan temor, no generan fe. No provocan que una persona diga, no, gloria a Dios, ahora lo sé, me siento más fuerte. No, el Señor ya lo había dicho. Ahí anda alrededor de ti buscando a quien devorar. Si está buscando es porque no se puede devorar a cualquiera. No dice y se devora el primero que se encuentra. No dice así. Dice anda buscando a quién. O sea, pasa por la iglesia Rema y dice no, esos no se pueden, esos tienen mucha autoridad, conocen la palabra, ¿sí? Y anda alrededor, porque la Biblia dice que el Señor ha puesto como un escudo alrededor de ti. Entonces él ve el escudo y dice no hay por dónde entrar, este está protegido. No, no me lo puedo devorar. No voy a buscar a otro a quien devorarme. Sí, no se devora a cualquiera. Entonces, el secreto no está en saber cuánto puede hacer, qué está haciendo, qué forma tiene, dónde se está moviendo. La iglesia de Tiatira cayó en ese problema. Sí, yo percibo, pastor, que el enemigo anda. Ey. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces pongamos atención, porque la iglesia empieza a veces a interpretar la Biblia de acuerdo a lo que está viviendo. Una persona que está pasando por un divorcio puede decir, aquí dice la Biblia que mi cónyuge es un miserable, clarito lo dice. El problema es que lo está viendo y lo está interpretando todo de acuerdo a las experiencias que está viviendo, que está teniendo. Pero no es que la Biblia diga eso. Y la iglesia de Tiatira empezó a pasar por muchos problemas. Obviamente al dejar de lado la palabra de Dios y empezar a confiar en otras cosas, empezó a tener problemas. Y los hermanos, ya ven, por no estar obedeciendo la palabra de Dios, ya ven, por no apoyar la autoridad. Y ellos dicen, no es eso, es que el enemigo nos está atacando. ¿Ustedes qué entienden? No entienden la revelación que Dios nos ha dado de Satanás. Y por eso el Señor le dice, a lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Imagínate que yo te diga, vénganse en esta iglesia, ahorita que presenté a mis hermanos, en esta iglesia predicamos de todo lo que el diablo les quiere hacer y que anda buscando y a dónde se anda metiendo y cómo te puede dañar, y aquí vamos a enseñarles todo lo que tiene que ver con los demonios, los chiquitos, los grandotes, los gorditos, los flaquitos, pecosos y no pecosos. O sea, tú empezarías a decir, no, esa iglesia como que no, pues yo vine a aprender acerca de Dios. ¿Sí? La Biblia dice que no seamos ignorantes de las maquinaciones del enemigo, eso es verdad, pero eso no quiere decir que lo andemos promoviendo. ¿Sí?
Entonces, pongamos atención, porque todo lo que hemos visto de estas 7 iglesias son errores en los que caen todas las iglesias. Todas las iglesias o caen en todos estos errores o caen en algunos de esos errores. Y también es cierto, todas las iglesias tienen las muy buenas obras que menciona el Señor para estas iglesias y también tienen esos elogios, ¿sí? Y se dan cuenta a través de lo que el Señor le dice a otras iglesias. Nosotros no tenemos eso, deberíamos de cambiar, ¿sí? Así que por eso no podemos decir, no, es que nuestra iglesia es mejor que la iglesia de acá. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la iglesia de Éfeso eran muy serviciales, todos participaban. No había nadie que se quedara sentado, todos estaban activos. Pero el Señor les dijo, tengo algo contra ti, que todo eso que haces ya no lo haces con amor. Y tal vez esa iglesia de Éfeso decía, mira, nosotros sí hacemos, los de allá no hacen, los de acá tampoco, somos la mejor iglesia porque nosotros sí hacemos. Y el Señor le dice, sí lo hacen, pero no lo hacen por amor. Y hay otra iglesia tal vez que a lo mejor sí hace las cosas por amor y con fe, pero tenía este problema la iglesia de Tiatira. Se volvieron tan negativos, les empezaron a ocurrir tantas cosas malas, precisamente porque esperaban más lo que el enemigo podía hacerles que lo que Dios había prometido hacer con ellos. Y de esa manera se fueron metiendo en problemas, incluso en ocultismo. Se los he platicado a mis hermanos que conocen acerca o que han venido a las clases de liderazgo. Yo crecí, asistí, porque no, ahí no crecí, es la verdad. Asistí a una iglesia en donde todo era dirigido por una mujer. Mi hermana Domi te lo puede confirmar. Mi hermana Belén te puede decir si lo que yo te digo es mentira. Y en ese lugar todo se hacía de acuerdo a una palabra profética que Dios daba a diario. De verdad. Y de repente les decía, nadie de los adultos salga. No pueden salir este día ni de compra ni a la esquina pueden salir, permanecerán en sus casas. Porque si salen se van a contaminar espiritualmente. Esta palabra contaminar espiritualmente, cuando alguien dice es que me contamino espiritualmente, hermano, de verdad no es una palabra que venga de parte de Dios. Jesús estuvo con publicanos, con prostitutas y no se contaminó. Él los contaminó a ellos, más bien con la cultura del cielo. ¿Cuántos dicen es cierto? Salieron diferentes. Ahora, y esto hicieron, y todo se hacía así. Si van a necesitan comprar víveres, manden a los niños, y mandaban a los niños. Y de repente un día les dijo, quiero que hagan una reunión hoy a las 12 de la noche. Y tuvieron la reunión ellos. Yo cuando oí eso yo dejé de asistir. Pero tuvieron esa reunión. Mi hermana Domi sí estuvo ahí. Mi hermana Belén creo que también, no te lo puedo asegurar. El hermano José, que está en la presencia de Dios, también estuvo ahí. Y de repente empezó una palabra profética durísima, ofendiendo y maldiciendo a los presentes. Y de repente un hombre, como yo, y te acuerdas antes de la enfermedad, así como yo, bien bendecido, de repente de la reunión, de estar ahí hincado, salió volando y pegó contra la pared. De verdad. Ese es el problema de meterse en una situación así. Y es algo de lo que yo lo vi tan cerca como no tienes idea, porque cuando ocurrió eso corrieron a la casa a decirme, ayúdenos. ¿Sí? Y he tratado de que la iglesia jamás experimente algo así. Y me he llevado también la gente que no aprecia eso y que cree que al contrario soy poco espiritual y que no permito ese tipo de cosas. Y yo estoy de acuerdo, hemos permitido la profecía, todo dentro de los límites del Señor, pero cuando ha querido salir también lo hemos tratado de detener. ¿Para qué? Para que no se den ese tipo de problemas, siempre bajo la palabra y siempre bajo autoridad. Si lo permitimos de otra manera, siempre creará problemas. ¿Sí? Entonces, esta iglesia vivía de esa manera. Y Dios entonces ya no se dirige a ellos. Les dice a todos los demás que están en Tiatira, pero a los que no tienen esa doctrina, es decir, a ellos ya no les voy a hablar. Para ellos no hay recompensa, no hay promesa. Pero para ustedes que tienen la palabra en primer lugar, tengo una promesa. ¿Sí? Así que para ustedes que no se consideran expertos en
satanología, gracias, para ustedes les tengo una promesa, ¿sí? Hay algo bueno para ustedes, para los que prefirieron quedarse con el Señor, ¿sí? No, es que tienes que saber lo que el enemigo va a hacer para que no te robe las bendiciones. Espérame, si tú andas en las cosas de Dios y escuchas las cosas de Dios, ni siquiera tienes que ir a buscar tus promesas. Mira lo que dice Deuteronomio 28:2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahvé tu Dios. Nada más escúchalo, obedécelo y el enemigo no puede entrar. Va a intentar, pero siempre va a mostrar cómo y tendrás palabra para echarlo atrás. La Biblia habla acerca de que tomes toda la armadura de Dios. ¿Cuántos saben eso? Y no dice, y luego te vas a pelear contra el diablo cuerpo a cuerpo. No dice así. Dice para que resistas en el día malo. Cuando viene un síntoma y tú dices, no. Agarras la espada. Literalmente no es para que le des. Agarra la espada y dices, el Señor llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores y por sus llagas he sido curado. No es algo que solo salga de tu boca, también te lo he dicho. No es algo que sale de tu mente, tiene que salir de adentro de ti. Te platiqué de la vez que me dijeron, si llega a diciembre, pues aprovecha y se despide porque no va a pasar de este año. Y cuando el médico me dijo eso, de verdad, de adentro salió una voz, con mi tono de voz y como yo hablo, sí es verdad, pero salió de adentro, no de mis cuerdas vocales, de adentro. Y yo dije, no voy a morir, voy a vivir, voy a predicar las grandezas de mi Señor, porque Él llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores y por sus llagas he sido curado. Mira, sucede en ti. Va a suceder en ti. Si has estado guardando palabra, es lo primero que va a suceder cuando el enemigo venga contra ti. Como tienes la espada del Espíritu, la palabra habla sola. Literalmente es Cristo hablando desde adentro de ti. Literal. Él desde tu interior hablando, porque la palabra de Dios no es algo, es alguien. La palabra es Cristo. Y cuando la palabra está dentro de ti, es Cristo saliendo y hablando, provocando cambios, transformación. Yo estoy seguro que en ese momento, cuando habla esto de adentro de mí, es cuando empieza a sanar mi cuerpo. En ese momento, entonces todo empieza a ser transformado. Eso es lo que habla el Padre. Cuando Él agarra y de repente vio toda la oscuridad, tinieblas, y entonces vio que todo estaba oscuro. Y entonces en vez de decir, yo no sé por qué los mundos se me ponen oscuros, tengo mala suerte, todo se me pone en tinieblas a mí. El Señor no dijo eso. El Señor vio eso, abre la boca y sale Cristo. Literalmente también. Literalmente Cristo salió del interior de Dios a través en forma de palabra. Y dijo, sea la luz. Y fue la luz. Amén. De esa palabra es de la que te estoy hablando. No una palabra que permanece en la cabeza, sino una palabra que sale de adentro. Que de repente cuando viene el problema, en vez de que te preocupes y digas, Dios, ¿qué vamos a hacer? De repente dice, Él suplirá mis necesidades. No me he de preocupar por lo que he de comer ni lo que he de vestir. Buscaré primero su reino. Bendito sea Dios. Y eso es lo que provoca la provisión. Eso es lo que provoca cambios. Esposos, esposas, nos hemos peleado el uno contra el otro, pensando que nuestras palabras podrían cambiarlo. Llénate de palabra de Dios para que salga lo que Dios ha puesto ahí: perdón, amor, misericordia, y verás lo que puede producir en un cónyuge. Amén. Así que Dios nos habla de esto. Puedes convertirte en tu propio saboteador profético. Simplemente ve esto: una persona que siempre se la pasa así, porque hemos tenido hermanos así. Sí, es una persona que no vive con alegría. De verdad, recuerda sus rostros, siempre serios, siempre secos. ¿Por qué? Porque precisamente esa manera de todo ver lo malo, y todo allá está mal, allá también, y aquellos igual, todos están mal, solo el santo soy yo, provoca ese problema. Siempre va a provocarte ese problema. Sí. Dios les dice, les tengo una promesa a todos ustedes los que no han creído de esa forma.
a todos los que han creído más lo que yo digo en mi palabra, lo que yo les he prometido a ustedes. Les tengo una promesa, ¿sí? Dios dice, en esa iglesia hay gente que pues que cree las profundidades de Satanás, pero tengo 2 o 3 fieles que creen mi palabra. Y a esos fieles son a los que les voy a hablar. Eso nos indica que en toda iglesia, cualquier iglesia, por muy mal que esté la iglesia, ahí hay alguien fiel. Ahí hay alguien fiel, ¿sí? No importa qué tan mal. Y te fijas que Dios no les dice a ustedes, los que no tienen esa doctrina, salgan de esa iglesia, porque ustedes sí son santos y váyanse ya, y váyanse a otro lugar. No les dice eso. ¿Te fijas? Porque Dios necesita gente fiel donde una iglesia está mal. Oye, si se van a ir los fieles, ¿qué va a hacer de esa iglesia? Dios no le dice a ustedes váyanse. Usted le dice, a ustedes les voy a dar algo, les voy a dar una promesa. Ahorita te voy a hablar acerca de eso. Pero también es necesario hablar de lo otro. Cuando una persona empieza a creer que es más santa que las demás personas, que tiene más revelación que los demás, que puede interpretarla mejor la palabra que los demás, si esto es verdad, lo primero que va a hacer es permanecer en la iglesia. Y a través de amor, consejo, conducta, incluso sin palabras, va a provocar cambios en la iglesia. Es fácil estar en una iglesia cuando todo está bien, pero Dios necesita gente fiel, aun cuando la iglesia está mal. El cuerpo de Cristo requiere de cuidadores, de gente que lo ame, cuando no es el cuerpo glorioso de Cristo Jesús en Israel, sanando multitudes, alimentando multitudes. Es fácil cuidar y amar el cuerpo de Cristo cuando está haciendo eso. Todos quieren estar en ese cuerpo. Fíjate nada más a los hermanos que tienen éxito en sus ministerios y Dios se manifiesta a través de ellos. Toda la gente quiere pertenecer a esa iglesia, ¿sí o no es cierto? Yo estoy seguro que si alguno de esos hombres de Dios pusiera su iglesia en esta ciudad, muchos se irían de diferentes iglesias a esa iglesia. Pasó, no voy a decir nombres, pero un cantante famoso puso su iglesia en una de las ciudades más importantes de este país. Y lo anunció por carteles y dijo, para tal fecha, en tal lugar nos vamos a reunir, te espera fulano de tal, te invita. ¿Sabes tú que en la primera reunión tuvieron casi 1000 miembros? ¿Por qué? Pues porque llama la atención eso. No, va a ser glorioso. Al final ya después me enteré que bajaron un poquito en número. Pero de entrada eso llamó la atención. Porque todos quieren pertenecer a una iglesia donde parece que las cosas funcionan muy bien. Pero el cuerpo de Cristo requiere de gente. Te lo prediqué una vez, de Josés, que cuiden el cuerpo de Cristo cuando se está formando en el vientre de María. De José de Arimatea, que cuando Cristo estaba muerto en la cruz, ensangrentado, lleno de tierra, golpeado, moreteado, muerto, perforado, manos, pies y un costado, nadie se animaba a bajarlo. José de Arimatea dijo, yo quiero cuidar el cuerpo de Jesús, a pesar de que no está tan glorioso, a pesar de que fue crucificado como si fuera un maldito, a pesar de que es pecado tocar a un muerto en esas condiciones, yo lo voy a cuidar. Y José de Arimatea pidió el cuerpo, lo cubrió con una sábana blanca, es decir, no vio todo lo mal que estaba el cuerpo de Cristo, lo envolvió, lo cubrió, que nadie se diera cuenta de lo mal que estaba el cuerpo. Dios necesita gente así en todas las iglesias, en las que están muy bien, pero sobre todo en las que están muy mal. Amén. Y bendito sea Dios que también, a pesar de que no todas las cosas andan bien en nuestra iglesia, Dios ha levantado gente que se ha atrevido a cuidar el cuerpo. Amén. ¿Recuerdas también a Nicodemo? Era sacerdote. Y la Biblia dice que cuando sepultaron a Jesús, él fue a ungir el cuerpo de Cristo. Llevó aceite, lo ungió aceite con especias. La gente que dice, no, yo tengo mi unción, yo no la voy a usar aquí. Mi unción yo la voy a usar en otro lugar que merezca mi unción. No, espérame, tu unción te fue dada precisamente para cuando el cuerpo de Cristo no es tan glorioso.
Entre más ungido estés, más te quedas. Y dice: Señor, mientras todos desprecian tu cuerpo por falta de gloria, mi aceite, mi unción es puesto sobre tu cuerpo. Bendeciré tu cuerpo, Padre, enseñaré, cuidaré de tu cuerpo en el nombre de Jesús. ¿Recuerdas a María Magdalena? Fue, buscó el cuerpo, no lo encontró. El Señor se le aparece, ella piensa que es el hortelano y le dice: Señor, ¿dónde pusiste el cuerpo para que yo vaya y lo traiga? Ella sola. Te he preguntado, ¿sabes cuánto pesa un cuerpo de un cadáver? O sea, una sola persona no puede con él. Es más, entre dos es muy complicado. Pero esta mujer ama tanto el cuerpo de Cristo, no solo cuando fue glorioso y le trajo liberación, sino ahora que está muerto. No me importa que esté muerto. Yo amo al cuerpo de Cristo, y si es necesario lo cargaré sola, como diciendo: me echo en la carga de la iglesia y yo cargo con ella. ¿Cuántos están comprendiendo lo que estamos diciendo? Amén. Dios necesita gente así. Por eso no les dice: sálganse. Les dice: a ustedes que me los han hecho menos, que les han hecho pensar que ustedes no tienen ni el carácter, ni la autoridad, ni la revelación, les tengo una promesa. ¿Sí? Porque a pesar de que está mal la iglesia, sigue siendo la iglesia de Cristo. Fíjate, esta iglesia en Apocalipsis 1:12 dice Juan lo que estaba viendo. Dice Juan: me volví para ver la voz que hablaba. Esto también es algo, es que mira, por eso a veces no les hablo de Apocalipsis, porque cada palabra trae una revelación. Dice: me volví para ver la voz. O sea, mira, yo estoy hablando, ¿alcanzas a ver mi voz? ¿Cuántos alcanzan a ver mi voz? Sí. Pero te fijas que, ¿por qué dice Juan? Y me volteé para ver la voz que me hablaba. Porque esa voz, esa palabra es Cristo. La voz de Dios literalmente es Cristo. Qué interesante, ¿va? Qué gloriosa es la palabra. Yo no sé si a ti te emociona, pero yo encuentro algo y de repente, esto es impresionante. La voz entonces que salió fue Cristo. Amén. Y me dice: me volteé para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y dice: ¿y esos 7 candeleros qué? Por favor, vayamos a Apocalipsis 1:20. Me voy a brincar el 13. Vi los 7 candeleros de oro. El verso 20 de ahí dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, el Señor se está paseando ahí entre las iglesias. Oh, seguro que en Tiatira Dios no está con ellos. Dios está con ellos. Dios está con ellos. Dios no está solo con las iglesias que están bien. De hecho, si estuviera nada más con las iglesias que están bien, la verdad es que no estaría con ninguna. Y a veces tú has juzgado, y yo he juzgado, y esa iglesia y aquella y la otra. Ahí está Dios y se pasea. El candelero de oro es la iglesia. ¿Sí? Se refiere a una lámpara que alumbra. Sigue alumbrando. A pesar de sus errores, sigue alumbrando. Yo estoy en medio de ellos. El que alumbra es Cristo, no las personas de la iglesia. Amén. Y donde abundó el pecado, también, bueno, esto es para el mundo, sobreabundó la gracia, pero para los hijos es también. Si como cuando no eras su hijo te buscó, cuánto más ahora que eres hijo suyo. Amén. Ahora, esto es importante. Todo esto es lo que Dios busca. A ellos dice: a cuantos no tienen esta, volvamos a Apocalipsis 2:24, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga. Es decir, ya no te voy a cargar más. No te voy a pedir que seas más cristiano de lo que eres. ¿Sí? Has guardado la palabra, has creído, has estado bajo autoridad. No te voy a poner otra carga. O sea, Dios no es como Faraón, que le impuso más carga al pueblo de Israel. De hecho, el Señor dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, ¿y qué? Yo les daré descanso. Para la gente negativa, esos que dicen: no, el enemigo te anda tratando de devorar. Luego ellos te dicen: no, mira, no te metas mucho en las cosas de Dios, porque entre más te metas en las cosas de Dios, más te va a atacar el diablo. ¿A alguien le han dicho eso alguna vez? ¿Nada más a su servidor? Sí.
Eso es falso, es una mentira, contradice la Biblia. La Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó. No dicen: hombre, es que se metieron a conocer tanto que pues por eso murieron. El enemigo los acabó. ¿Para qué se metían tan de lleno? Es al revés. Esa palabra es una palabra que viene del enemigo. No te metas tanto porque entonces te va a ir peor. No, al contrario, métete más. Y entonces vas a entender cómo ir contra el enemigo, cómo lo vas a parar en seco. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecen contra los cristianos. Te lo voy a ejemplificar. La primera vez que yo leí ese pasaje, yo lo entendí al revés. Yo me imaginaba a los cristianos encerrados en la iglesia, cerrando la puerta, y todos ahí, que no abra la puerta, y el enemigo golpeando la iglesia y tratando de entrar, y nosotros: no, ya casi nos gana, ayúdenos, empujando. Está el versículo al revés. Dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es la que está ahí diciéndole: y voy a entrar por ti, Satanás, así te va a ir, voy a agarrar de la cola unos cuantos demonios y así les va a ir. Es él, el infierno, el que tiene miedo, no la iglesia. ¿Sí? Alguna vez algunos hermanos nos vieron reprendiendo una persona que tenía demonios. Y esta persona agarró y de repente levanta la mano y se me viene para pegarme. Le digo: detente en el nombre de Jesús. Y se detiene y le digo: baja la mano. Y baja la mano. Y empieza. Le digo: fuera en el nombre de Jesús. No, le digo: fuera. Y se desvanece la persona. A veces le digo a mi esposa: yo no entiendo. A un demonio agarro y le digo: párate en el nombre de Jesús. Se para. Y hace eso. Y le digo a un hermano: ¿se puede sentar por acá? No, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no le dice al hermano fulano tal que se? No, a mí no. Digo: voy a creer. ¿Cómo puede ser eso? Voy a creer que un demonio obedezca más la autoridad de la iglesia, la autoridad de un cristiano, que los cristianos. ¿Sí? Mis hermanos sugieres, ¿verdad? O mis hermanos que también ayer estuvieron atendiendo allí: hermanos, por favor, aquí no se sienten, siéntense allá. Y algunos no obedecieron, y uno dice: ¿qué les pasa? ¿Por qué no pueden obedecer? Hasta los demonios obedecen. Sí, tómalo en cuenta. Tómalo en cuenta. Entonces Dios dice: yo no te impongo otra carga. Sé que es difícil crecer en ese ambiente donde estás creciendo. Sé que no es fácil dar fruto ahí donde estás. Pero les dice también lo siguiente, ¿sí? Verso 25: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Sí? Esto es importante. ¿Sí? Dios le dice: lo que son, no lo vayan a perder. ¿Sí? El poner en primer lugar la palabra de Dios por encima de todo, no lo pierdan, reténganlo. Se sujetaron a la autoridad, retengan eso. No les voy a imponer otra carga. Van bien si hacen eso. ¿Sí? Ahora dice: reténlo hasta que yo venga. Aquí hay dos interpretaciones. Reténlo hasta que yo venga quiere decir lo siguiente: cuando tienes un síntoma, retén la palabra hasta que yo te sane. ¿Ya vino a ti? ¿Sí? Retén la palabra, es decir, no empiezas a decir: el Señor llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores, yo creo que Él sanó mis dolencias, pero me sigue doliendo, pastor. Yo creo que más bien Él no me sanó a mí. O sea, te está diciendo: retén las cosas hasta que yo venga, hasta que suceda el milagro, hasta que veas, no mientras te sientas bien o te desanimes, en un rato retengas las cosas y después las deseches. Dice el Señor: retén las cosas hasta que yo venga. ¿Sí? Y la otra es: retén las cosas hasta que venga Jesucristo en su segunda venida. Son las dos interpretaciones y las dos son correctas. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando? O sea, yo no sé si tú puedas darte cuenta, pero yo creo que Dios a través de estas iglesias nos está diciendo: Rema, al menos parezcanse a Éfeso. Hermanos, honestamente, a lo mejor sí pasó y yo no me enteré. ¿Cuántos de ustedes vinieron y preguntaron: hermano, para la cena de matrimonios, ¿cómo quiere que le apoye? ¿En qué les puedo apoyar? Tuvimos una familia apoyándonos nada más. Una. ¿Sí?
Entonces necesitamos, vemos la iglesia de Éfeso, pues entonces parezcámonos en lo que Dios elogió de Éfeso, a nada más que nosotros sí hagamos las cosas por amor. Amén. Necesitamos hacer algo así. Ahora, verso 26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esto es de verdad, pon atención, iglesia. A ver, ¿cuántas veces me pidieron, háblenos de Apocalipsis? Pon atención, yo te dije, solo cuando el Señor me indique. Y esta vez que hemos estado hablando de estos temas, es cuando el Señor indica. Al que venciere, es decir, al que no se rinda, al que no le dé la espalda al Señor, a la palabra, al que no le dé la espalda a la iglesia, ¿sí? Al que no sea seducido, al que no se deje arrastrar por todo esto, a ese dice: y guardaré mis obras hasta el fin. Mira, el Señor dice: y guardaré mis obras. No está hablando de mis obras o de tus obras, sino de sus obras. Al que guarde las obras de Él hasta el fin. Es decir, una cosa son las obras de mí, Porfirio, y otra cosa son las obras de Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo? Está diciendo: guarda mis obras. Cristo te está diciendo a mí: yo, Jesús, Jesucristo, tu Salvador, tu Mesías, quiero que guardes mis obras hasta el fin. ¿Cómo guardo las obras de Jesús? Fácil, mira, la muerte de Jesús es una obra de Jesús, ¿cierto? ¿Cómo guardo yo la muerte de Jesús? Pues muriendo yo a mis deseos, muriendo yo a mis planes, a mi voluntad, y tomando la voluntad de Dios. De esa manera estoy guardando sus obras. ¿Cómo guardo su resurrección? Cuando a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, me mantengo alegre. Te he platicado cómo el Señor Jesús le pone en la cruz, la va cargando. Tú y yo hubiéramos, dice la palabra de Dios, que empezó a cantar un salmo. Y empezó a cantar ese salmo: este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él, porque Dios preparó este día. Aún mi sacrificio es un día preparado por Dios. Era lo que iba diciendo el Señor Jesús. Tal vez, también te lo dije, tal vez tú y yo hubiéramos dicho otro salmo de David también, donde dice: Señor, quiébrale los dientes, mándalos hasta la tumba. Tal vez tú y yo hubiéramos cantado ese. Pero el Señor Jesús va diciendo: no, este es el día, sí, que hizo el Señor. Me gozaré, me alegraré. Sí, te he platicado de la cruz. El Señor no está ahí con la cara que a veces le hemos visto en las diferentes imágenes que han hecho de Él, todo angustiado, dolido. No, el Señor Jesús lo crucifican, ahí está. Está viendo, Él decide en qué momento morir. A Jesús no lo mataron. Él dijo: a mí nadie me quita la vida. Es decir, a mí nadie me está matando, yo la ofrecí. Tengo poder para ofrecerla y tengo poder para volverla a tomar. A Jesús no lo mató, no es un mártir. Así que está ahí, y a pesar del dolor, te aseguro que tenía una sonrisa en su rostro. ¿Sí? Y de repente ve que empiezan a quebrar las piernas de los ladrones. Y entonces Él dice: hay una palabra, una promesa que dice que no quebrará ninguno de mis huesos. Padre, en este momento a ti encomiendo mi espíritu. Y Él decide en qué momento morir. A mí no me van a quebrar las piernas, yo me muero ahorita. También te lo he dicho, ¿sabes por qué tienes tanto quebranto en tu vida? Porque no te mueres. Por eso es que sufres tanto, por eso es que padeces tanto. Muérete y va a pasar lo de Jesús. Vienen los que quebrantan y dicen: no, este ya está muerto, ya no es necesario quebrantarlo. Pero mientras más estés vivo, te van a quebrantar más. Mejor muérete. De esa manera guardas las obras de Jesús. Amén. Así que de esa manera guardas la resurrección. Cuando andas en gozo, estás guardando las obras de Jesús. Cuando andas en amor, estás guardando las obras de Jesús. Al que guardare mis obras, ¿cuánto tiempo? Hasta el fin. Hay unos que hoy andan gozosos, gloria a Dios, hermano, y hasta te palmean: ¿cómo estás? Bendecido en el nombre de Jesús. Y el siguiente domingo, ahí los ves escurriditos y llegan y se sientan: y hermano, ¿cómo está? Pues bien, hermano. Hermano, pero si la semana pasada me palmeó. Sí, hermano, pero tengo problemas ahora. Dice: hasta el fin. No los que guardan sus promesas un día, sus obras un día, y luego al otro día ya no las guardan. Algunos guardan también sus obras que luego ya no las encuentran. Sí.
Así que no guardes las obras de Jesús un rato, es hasta el fin. Cuando las cosas marchan bien, pero mucho más cuando las cosas marchan mal. Ahí es donde se tiene que guardar las obras de Jesús, mantener la alegría cuando todo está terrible. Amén. Mantente feliz. Ahora, guardar la paz de Dios no es solamente cuando todo está bien, cuando está mal, mantente en paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es cierto? Sí. Hace unos 2 o 3 días vino una hermana y me decía: pastor, vengo a que ore por mí. Y yo le dije: sí, hermana, ¿cómo no? Le digo: ¿por qué oramos? Dice: es que tengo 2 compañeras en mi trabajo que hablan mal de mí. No una, pastor, 2. Usted no sabe lo que yo sufro ahí. O sea, no se lo dije, ¿verdad? Pero dije: hermana, nomás 2. Y con eso ya se siente así. Le voy a pasar unos 20 para que vea lo que es que hablen mal de uno. Entonces, oye, 2, hasta vergüenza debería de darle. Qué bajo rating. Sí, nomás 2. Y con eso ya sentía que se moría. ¿Tú no tienes idea de cuánta gente habla mal de tu servidor? Hombre, fueran 2 por default. Y la verdad es que es una persona que casi no viene a la iglesia, nada más vino para eso, para que hiciera esa oración. Hermana, 2 la están agobiando. Imagínese, de verdad, todo lo que el Señor sufrió, todo lo que hablaron de Él. Pero Él era Dios. No, mi hermana, no se confunda. De todas maneras era Dios hecho carne y se despojó de todos sus atributos de Dios. Como ser humano enfrentó todo. Amén. Entonces, pon atención en eso. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, dice Apocalipsis 2:26, yo le daré autoridad sobre las naciones. Sí, le daré autoridad. Mira, acuérdate cuando el diablo vino con Jesús y le dijo: si tú me adoras, te voy a dar todos los reinos de la tierra. O sea, te voy a dar autoridad sobre todos los reinos de la tierra. El Señor es más o menos así. No sé si te has dado cuenta, pero a veces como que a Satanás le falla el coco. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Como que está medio demente a veces, está retrasado mental. De verdad. Porque solamente a un retrasado mental se le ocurriría ir con Bill Gates, sacar un billete de $1,000 y decirle: te doy $1,000 si me adoras. ¿Tú crees que Bill Gates le va a ir? No, $1,000. No, sí. Así que baile, te doy todo esto si postrado me adoras. El Señor Jesús había reído y dice: quédate con tu casa de muñecas, si los cielos de los cielos no me pueden contener. ¿Qué me estás con cosas? ¿Sí? Bueno, esta autoridad, ¿sí? Jesús la recibe cuando muere y resucita. Fíjate, Salmos 2:8, una vez que resucita, el Padre le dice esto: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es decir, lo siguiente, Dios te está diciendo: te voy a dar autoridad sobre las naciones. Es decir, todo lo que has estado buscando, todo lo que has estado anhelando y a lo que renunciaste por seguirme a mí, te lo regreso. Ahora te lo doy yo. Jesús renunció a la autoridad sobre las naciones y ahora el Padre dice: decidiste sacrificarte, morir, dejaste a un lado tus intereses, tu vida. Ahora pídeme lo que quieras y te lo doy. Eso que tanto anhelas, entre más luches por él, lo vas a perder. Pero cuando pierdas por seguir al Señor, lo vas a ganar. Marcos 8:35 habla acerca de esto: el que quiera salvar su vida, la va a perder. ¿Quieres ser feliz? Lo hablábamos ayer en la cena de matrimonios. El requisito para ser feliz es que renuncies a ser feliz. El día que digas: que sea mi mujer feliz, que sean mis hijos felices, empiezas a ser feliz tú. De verdad, inténtalo, vas a ver que es cierto. Pero mientras digan: no, me tiene que obedecer, me tiene que hacer, me tiene que volver y a ver, y hasta que no lo hagas, el más infeliz vas a ser tú. Tienes que entender eso. Y Dios está hablando acerca de esto. Se refiere a que te dará influencia sobre las naciones. Tu trabajo no es el mismo desde que tú entraste ahí o desde que tú conociste al Señor. Han cambiado. Cuando tu servidor llegó al trabajo, ahí en el IFE, todos se volvieron más apegados a su religión. No te puedo decir todos se convirtieron, pero de repente todos empezaron a buscar más a Dios con su respectiva religión.
Pero de repente dijeron, es cierto, voy a buscar más a Dios. Y les hablaba del Señor. Y algunos de ellos sí se convirtieron, también gloria a Dios. Pero otros trataron de buscar a su manera, de una manera equivocada algunos, pero trataron de buscar al Señor. Ahora, el Señor te está diciendo lo siguiente: guarda mis obras hasta el fin y vas a tener autoridad sobre tu casa. Guarda mis obras hasta el fin y vas a tener autoridad sobre tu trabajo. Guarda mis obras hasta el fin y vas a tener autoridad sobre tu ciudad. De eso se trata, eso es lo que te está diciendo. No una autoridad porque te pusieron para eso debo de ser entonces presidente municipal. No, el Señor no está hablando de un cargo de autoridad, te está diciendo te dará autoridad. ¿Sí? Hubo una ocasión en que en una horrera, como los que conocemos, ¿sí?, una persona estaba cambiando el plafón. Y entonces una mañana llegó un señor bien vestido, con mucha presencia. Llegó y empezó a observar al hombre y vio el hombre cómo trabajaba. Y subía rápido, bajaba rápido, armaba todo, rápido lo hacía. Y el hombre se quedaba fascinado. Que este hombre nadie lo supervisa y qué bien trabaja. Al otro día regresó a la misma hora para ver nomás si había sido en ese rato. Y no, sí, se encuentra ese hombre subiendo, bajando y avanzando un montón. Y de repente se le acerca y le dice: oiga, lo felicito, qué bien trabaja usted. Nadie lo supervisa y usted hace todo como si lo estuvieran aquí supervisando. Y él dijo: pues yo pensé que usted era el supervisor. Y él dijo: no, yo no trabajo aquí. Dice: pues con la presencia que tiene, la verdad, bien vestido y todo así como se ve. Yo dije: este es el jefe, y empecé a trabajar más. Eso es cuando se presenta alguien con autoridad. Esa es la autoridad que Dios da. No necesitas ser su jefe, no necesitas tener un cargo para que te obedezcan. Simplemente das la indicación: por favor hagan esto así, hagamos esto de esta manera. Y la gente empieza a obedecer. ¿Quién será? Pero pues, oye, ¿quién es? No sé, pero pues hay que hacer lo que dice. Lo dijo con mucha autoridad. Pues bueno, Jesús no tenía cargo. Y por eso los fariseos decían: ¿por qué él obedece? No tiene ni siquiera sacerdotes. Dice: porque nos habla como quien tiene autoridad. Dios quiere que tú te conviertas en un ser así. Si guardas mis obras hasta el fin, yo te convierto en un ser lleno de autoridad, de mi autoridad. Amén. En el nombre de Jesús, la que se obtiene por guardar las obras de Dios. Qué glorioso, qué bonito está el mensaje de Tiatira ahora, ¿verdad? La semana pasada nos tocó hasta para llevar, pero ahora, gloria a Dios, todas las cosas están mejor. Ahora sí nos gusta. Y luego dice también, verso 27, esto es impresionante. Esto de verdad a mí me encanta. 27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Mira, tú sabes, los reyes tienen una vara, se llama cetro. Pero esta vara, su origen es en los pastores. Los pastores tenían una vara para dirigir a las ovejas, ¿sí? Y entonces a los reyes les fue dado un cetro, una vara, como un símbolo de autoridad de alguien que puede dirigir al pueblo. Amén, ¿estamos de acuerdo? Entonces dice: te voy a dar un cetro para que sepas dirigir. No solo te va a dar autoridad, te va a enseñar a dirigir cómo se hacen las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a dar esa autoridad, vas a dirigir. La gente te va a seguir. La gente te va a preguntar: oye, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo vivimos? Tenemos este problema. Muchas personas les preguntan a ustedes: oye, yo veo que tú vives bien con tu familia, mira, yo tengo este problema. Y tú dices: ¿y por qué me lo cuenta? Porque tienes autoridad. Ya alcanzó a ver que tienes vara, un cetro, eres rey, bendito sea Dios. El rey era considerado pastor también, como el pastor también fue considerado rey en su momento, por eso el cetro. Sí, ahora dice: la regirá con vara de hierro, con firmeza, con poder de Dios. Amén. No con tu propio poder, con el poder de Él. Y luego dice: y serán quebradas como vaso de alfarero. ¿A qué se refiere con esto? Está haciendo alusión a un pasaje que está en Jeremías, que mira, dice el verso 3, Jeremías 18: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Recuerda, los alfareros de antes tenían una ruedita con la cual van moviéndola con los pies y le van dando forma. Y ahí estaba sobre la rueda el alfarero. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. La iglesia rema que él estaba haciendo, de repente que se le echa a perder.
Y yo sé que muchas iglesias dirían amén. Si es cierto, esa iglesia se echó a perder. Pero el Señor, estamos en las manos de Dios todavía, si es que fuera así. Así que no nos sintamos mal. ¿Cuántos dicen amén? Mientras estemos en sus manos, todo está bajo control. Bendito sea Dios. Y luego dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Amén. Según le pareció mejor. Estaba deformándose, pero el Señor le dio otra forma. Entonces, verso 5: vino a mí palabra de Yahvé diciendo: iglesia Rema, Dios te dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Yahvé: he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bendito sea Dios. Lo que Dios está diciendo es: tu autoridad va a quebrar la dureza del mundo. Todos fuimos hechos de barro, de ti, del polvo de la tierra. Y dice Dios: cuando el mundo que se ha endurecido a través de ti, de tu autoridad que yo te voy a dar, los vas a quebrar y los voy a poder volver a hacer. Los volveré a formar, dice el Señor. Te daré autoridad para que los transformes. Te daré autoridad para que los cambies. Te daré autoridad para hacer de esta ciudad una mejor ciudad. Bendito sea Dios. Alguien debería de adorar a Dios por ello. Bendito sea Dios. Lo dirigirás con firmeza y no te vas a quebrar. Tú quebrarás a los demás para que yo vuelva a formarlos. Ese tipo de autoridad es el que Dios quiere darte. Amén. Mira, no, mejor no. Verso 28, porque es que ya vi la hora, por eso ya no pude. Y dice: y le daré la estrella de la mañana. ¿Alguien sabe a qué se refiere con la estrella de la mañana? ¿Qué será? ¿Qué será? Pues Cristo. Nuestro Señor Jesús es conocido en el Apocalipsis como la estrella de la mañana. Lo que el Señor te está diciendo, mira, para que lo entiendas mejor. Tengo un niño de 5 años. Yo le puedo decir: espérame aquí, te voy a traer un helado. Y eso lo va a poner alegre. Si le digo: te voy a traer una hamburguesa, de esas que dan juguetito. Digo, porque no pagó el patrocinio esta vez, así que no lo voy a mencionar. Entonces, le digo: ¿sabes qué? Te voy a traer una hamburguesa y un helado. Seguro que se va a poner contento. Pero imagínate que yo agarre y le diga: mira, tú y yo vamos a ir a comprarla, andaremos juntos, entraremos a ese lugar, estaré contigo en los juegos, de ahí pasearemos por la ciudad, compraremos más cosas, vamos a jugar, nos vamos a divertir. Eso le añade un plus a todo. Eso no solo lo pone alegre, lo pone feliz. Y te pongo de ejemplo el de 5 años, porque si le digo al de 16, oye, vamos, va a decir: no, dame, yo voy solo. Pero el de 5 años dice: no, y con mi papá. Wow, eso es un plus. Jesús te está diciendo: te voy a dar autoridad. No, hombre, vas a dirigir las naciones, vas a transformarlas, y yo estaré contigo. Uy, eso le pone un plus a lo que sea. ¿Cuántos dicen es cierto? Bendito sea Dios. Por eso, mira, aquí entre nos, y te lo he dicho muchas veces, lo voy a decir una vez más: no me importa cómo vaya a ser el cielo, ni lo voy a voltear a ver. ¿Tú crees que con el Señor ahí enfrente me va a importar que el mar sea de cristal? ¿Me va a importar todo lo demás? Que las flores están bonitas. Mi Señor lo ilumina todo. Él es la razón. Amén. También te lo dije de aquella vez que a veces como familiares decimos: allá está mi familiar, allá lo voy a ver cuando yo llegue, lo voy a buscar. Yo te lo dije: si mi esposa se va primero al cielo y llego yo ahí a la presencia de Dios y sale ella diciendo: esposo mío, le decía: ya hacia un lado, ahí está el Señor. Además, yo estaba más firme por toda la vida. A mí no me dijeron que nada más era por toda la vida, nada más. ¿Ah? O sea, porque el Señor es primero. ¿Qué me va a interesar nada? Ese ser querido que tú has dicho: yo sé que allá lo voy a ver, ni te va a importar. Pastor, ¿y nos vamos a conocer? No, porque nunca te vas a voltear a ver con nadie. El Señor te va a llamar toda la atención. Estoy hablando en el sentido de que literalmente, obviamente sí nos vamos a reconocer, pero estoy hablando de que el Señor va a captar todas las miradas. Amén. Te lo he dicho: ya no me llamarás pastor, me llamarás hermano, porque enfrente de ti estará el buen pastor. A lo mejor me volteas a ver y me dices: este sí es pastor. No perro vejero, bueno, eso es otra cosa. Entonces,
Dios dice, te daré la estrella de la mañana. Te está diciendo, yo te voy a guiar. ¿Te acuerdas cómo la estrella guió a los sabios de Oriente? Dice, yo ahora seré tu guía, yo seré esa estrella. La estrella de Belén solo los pudo guiar de noche. ¿Te acuerdas que por eso en vez de encontrar a Jesús encontraron a Herodes? Todo por andar buscando a Dios de noche. Hay gente que nomás se acerca a Dios cuando tiene problemas. Es decir, andan buscando a Cristo de noche, y por andar buscando a Cristo de noche les va a pasar lo mismo que a los sabios de Oriente. Se van a encontrar a Herodes. ¿Sí? Pero el Señor dice, yo te voy a guiar no solo de noche, de día. La estrella de la mañana, cuando sale el sol, yo brillo más. Amén. Te voy a guiar, te voy a dirigir cuando las cosas marchen bien, pero también cuando marchen mal. No te vas a perder porque yo seré tu guía. A eso se refiere. Nunca te extraviarás, nunca sabrás o tendrás duda de a dónde dirigirte, porque yo seré tu guía. Seré la estrella de la mañana, bendito sea Dios. Y termina diciendo la palabra de Dios, verso 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Alguien ha tenido oído hoy para oír lo que el Espíritu le dice a esta iglesia? En el nombre de Jesús. Así que ahí donde estás, dile, Señor, quiero guardar tus obras. Padre, no me interesa más que tu presencia. El cielo será celestial, será divino porque tú estás ahí. Será hermoso, Padre, porque tu presencia lo llenará. Si alguno llegara al cielo, creyera llegar al cielo y allí no está Cristo, por muy bonito que se vea, no es el cielo. El cielo es hermoso porque Cristo está ahí. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Dile, Padre, te amo. Padre, quiero tener en primer lugar tu palabra. Quiero ser alguien muy respetuoso de la autoridad. Señor, quiero retener lo que tengo hasta hoy, pero quiero más de ti en mí, Señor. Quiero más de lo que tú eres en mí, Señor. En el nombre de Jesús, tómalo en cuenta, habla con Dios. Creo que esta ha sido una palabra muy gloriosa. Dios empezó duro con esta iglesia. Ojos como de fuego, pies de bronce bruñido, pero termina diciéndole, seré la estrella de la mañana. Te daré la estrella de la mañana, te guiaré. Lamentablemente no fue para todos, solo para que los que no habían guardado esa doctrina, para los que no veían al enemigo en todo. Dile, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Habla con Dios y dile, Señor, tenemos que guardar tus obras. Padre, que ponga en primer lugar lo que tú me prometes, que lo que otros dicen que el diablo anda haciendo.